Amados hermanos, de toda experiencia dura en la vida podemos aprender valiosas lecciones. Esto tenemos que asimilarlo en nuestro corazón. Es posible que a muchos les cueste aceptar esta verdad, pero es no solamente una verdad bíblica, es realmente una verdad en la experiencia de muchas personas, posiblemente la suya y también en mi vida. De hecho, creo que las personas que se convierten en personas más sabias son aquellas que aprenden de las dificultades del dolor, cuando la vida duele. Y todos y cada uno de nosotros nos enfrentamos a un año 2020 totalmente inesperado y diferente. Las personas reaccionamos de diferentes maneras a lo que fue esta pandemia. Y se ha dicho que la misma agua hirviendo que endurece un huevo ablanda una zanahoria. Eso depende del material de que están hechos. Bueno, ¿de qué estamos hechos nosotros? ¿Qué pasa cuando nos enfrentamos al agua hirviendo de las dificultades, de las luchas, de las necesidades, de las enfermedades, de lo que fue este 2020? Y yo creo que nosotros los creyentes en Cristo podemos, y vea que digo podemos aprender de las experiencias duras de la vida. Y Pablo, el apóstol Pablo, fue un ejemplo de esto. Por ejemplo, en Filipenses capítulo 4, versículos 11 y 12, él dijo lo siguiente, vea estas palabras que ustedes yo sé que conocen. He aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Uno le haya sentido a esa última frase, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, en el contexto de lo que Pablo está diciendo, de que él ha aprendido a contentarse cualquiera que sea la situación, escasez, abundancia, para estar saciado como para tener hambre. Eso, en ese contexto, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y partiendo de esta escritura, hoy quisiera compartir con ustedes el tema que ya fue anunciado, que podemos aprender en el 2021, ya que estamos ahorita, de la pandemia que nos trajo el 2020. En este mensaje quiero dejarles 5 principios, 5 lecciones que nos pueden ayudar a ser mejores como personas, pero también como iglesia Príncipe de Paz. Y los animo, de veras, con todo mi corazón, a que usted anote en algún lugar estas ideas que nos van a ayudar a enfrentar este 2021. Bueno, ya estamos en el segundo domingo del 2021. ¿Qué podemos aprender en el 2021 de la pandemia que nos trajo el 2020? En primer lugar, aprendamos a evaluar nuestra vida. Sí, hacer una introspección sana adentro, de a ver qué es lo que ha estado pasando o qué pasó por ahí en ese 2020 y que nosotros tenemos que aprender a evaluar nuestra vida. En el Salmo 51, versículo 6, un salmo muy conocido, pero este versículo 6 es clave para lo que les estoy proponiendo, de que evalúe usted su vida y yo evalúo mi vida. El salmista David dice así: he aquí, tú amas la verdad, está hablándole a Dios, y en lo secreto, dice, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto, o sea, aquí en el corazón, dice, me has hecho comprender sabiduría. Ahora, el caso de David, usted ya lo conoce, él está reflexionando y confesando a Dios con la ayuda del Espíritu Santo, él está confesando a Dios sus
problemas, sus cuestiones internas. Nosotros tenemos que hacer una sana introspección como David hizo y decirle, Señor, tú amas la verdad de lo que está pasando en mi corazón. Y con la ayuda del Espíritu Santo y la palabra de Dios podemos evaluar nuestro corazón, aprender a hacerlo en lo íntimo como David. ¿Qué cosas salieron de nuestra boca, por ejemplo, desde que comenzó la pandemia? Y usted sabe que Jesús dijo que lo que sale de la boca es lo que está en el corazón. ¿Más queja que gratitud hubo en el 2020 de parte suya? ¿Más crítica que ánimo? ¿Más pecado que confesión? ¿Más enojo que gozo? ¿Qué pasó en el 2020 que usted puede aprender ahorita? Bueno, aprende a evaluarse, evaluar nuestra vida. Y estamos evaluándolo no para quedarnos igual, sino para mejorar, aprender de lo malo que hicimos y de lo bueno, pues sigámoslo aumentando. Quizás una de las cosas que tenemos que aprender y que nos ayudó la pandemia es que estábamos muy acostumbrados a la rutina, estábamos muy acostumbrados a la comodidad, la rutina espiritual, ir a lo que llamamos iglesia, sentarnos cómodos en las sillas con ventiladores, hacer lo mismo y salir igual hasta el próximo domingo y otra vez y saber qué pasaba entre semana. Bueno, tenemos que evaluarnos en lo personal, pero también como iglesia, en muchas cosas. Dios nos desencajó de la comodidad que veníamos teniendo y quizás del estancamiento espiritual. Y algo para hacer en cuanto a este tema de evaluarnos es tomar un tiempo en lo que usted pueda en algún momento para meditar en la palabra del Señor y abrir su corazón a Dios para pedirle que examine su vida al estilo del Salmo 139, 23 y 24. Usted se acuerda cuando David termina ese precioso salmo diciendo, examíname, oh Dios, prueba mi corazón, ve qué hay en mí. Si estoy yendo por un camino equivocado, devuélveme al camino eterno. Tenemos que ajustar nuestros pensamientos y corregir malos hábitos, posiblemente quizás pecados o malas costumbres que traíamos en nuestra comodidad pasada. Y yo le animo a hacer esta evaluación, por ejemplo, en algún momento del día, tomar una hora de su vida, una hora, y sentarse con el Salmo 1, por ejemplo, o el Salmo 51, o el Salmo 32, y pedirle a Dios, el Espíritu Santo, Señor, quiero evaluar mi corazón, quiero evaluar mi vida. Y esto tenemos que aprenderlo. Esto nos dejó, creo, la pandemia, una lección para aprender, es que hay que constantemente, de vez en cuando, tomar tiempo para evaluarnos y mejorar. En segundo lugar, ¿qué pudimos aprender de este año 2020 para el 2021? Bueno, número 2, que la iglesia, óigame bien, la iglesia no es un edificio. En el libro de Hechos, en el capítulo 17, versículos 24 al 25, mire lo que dijo Pablo. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo el Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Segunda lección que podemos aprender para este 2021 es que la iglesia no es un templo. Ahora, en el contexto de estos versículos, Pablo está en Atenas, el centro de la filosofía griega. Y ahí él predica un discurso como este a los atenienses, pero le dice algo que no es solo para ellos, sino para nosotros y que nos cuesta mucho asimilar. Yo sé que sí. ¿Por qué? Porque nosotros somos muy dados
a llamar iglesia al edificio, a las instalaciones que están en Barrio Córdoba, 300 metros al este de la Clínica Carlos Durán, contigua a Casa Cloch. Para muchos es solo eso la iglesia, es como un edificio, algo donde podemos llegar, un lugar. Y muchos sentirán que aquí desde donde yo estoy predicando también es un lugar especial para sentir la presencia de Dios. A través del canto, de la palabra, de las relaciones. Y yo me temo que mucha gente ve el lugar físico como un lugar donde podemos sentir una vibra espiritual, para usar palabras de este tiempo. Pero salimos de aquí y nos vamos de este lugar y vamos y seguimos siendo los mismos, hablando mal de otros, haciendo trampa en los estudios, el trabajo, pues quizás algunos, espero que no. El lugar no cambia a nadie. Si algo probó la pandemia, y esto es muy lindo, hermanos, es que el templo Príncipe de Paz, que se llama Príncipe de Paz, estaba cerrado y sigue cerrado. Pero la verdadera iglesia siguió más viva que nunca. Hombres, tenemos que aprender, que el cuerpo de Cristo, la verdadera iglesia está conformada por personas, hombres y mujeres, nacidos de nuevo, que son vulnerables y que nos necesitamos unos a otros. Así que la segunda lección que aprendemos de todo esto es que la iglesia no es un edificio. Y yo espero que usted en su corazón erradique esto de su mente. He tratado de comunicarlo por diferentes medios. Acuérdese, la iglesia cerrada, el templo cerrado, la iglesia sigue abierta. Número 3. También aprendemos que debemos seguir hablando del evangelio a los demás. Esto no puede parar. Romanos, capítulo 1, versículo 15 y versículo 16. Dice así Pablo: así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Esto quiere decir que Pablo ha estado anunciando el evangelio antes a muchos lugares, pero él también quiere anunciarlo en Roma. Y dice la razón: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Hermanos, tenemos que aprender que debemos seguir, no puede parar, el que usted y yo compartamos el evangelio con otras personas. Pablo, escribiendo a los romanos, está afirmando la misión de su vida. Y es nuestra misma misión, la de Pablo es la misma de nuestra. La mayor necesidad de los seres humanos es escuchar el mensaje de salvación en Cristo. Es este evangelio para que ellos puedan oír y tomar una decisión que puede cambiar su vida aquí y también su destino eterno después de morir. Y nosotros tenemos que seguir predicando, tenemos que aprender. De hecho, tal vez si usted no hablaba de Cristo, aprenda que tiene que hacerlo, porque esta es la mayor necesidad de las personas. Esto no estamos diciendo que otras necesidades no son importantes, pero estamos diciendo que esta es la mayor necesidad. Y miren, la vulnerabilidad física que nos está demostrando este COVID-19 que tenemos los seres humanos, ya se ha llevado a más de 2.400, 2.500 personas, aquí en Costa Rica solamente. ¿Cuántos de ellos realmente conocieron a Cristo y partieron para estar con Él? Quizás algunos sí lo hicieron porque alguien les habló del evangelio. Y tenemos que aprender entonces a comunicar el evangelio no solo aquí, cuando estamos reunidos, sino cuando andamos, cuando hablamos con la gente. Si usted no lo ha hecho, tiene que aprender esta lección de Dios. Y miren, Pablo le decía a Timoteo, que era un pastor: cumple tu ministerio,
habla de Cristo, haz obra de evangelista. Bueno, que hagamos la obra de evangelista es muy importante. Yo reconozco que algunos tienen el don de evangelista, les fluye hablar rápido de Cristo. Pero todos debemos evangelizar, mis hermanos. Hágalo este año 2020. Aprenda a hacerlo. Suelte su boca con el denuedo del Espíritu Santo que nos da para hablar de Jesús. Número 4. Aprendemos que debemos seguir haciendo el bien a las personas. Esta es una cosa que debemos aprender, a seguir haciendo el bien a las personas. En Gálatas capítulo 6, versículo 9 y 10, Pablo dice lo siguiente: no nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Bueno, Pablo escribe a los Gálatas, está terminando su carta y les recuerda cosas esenciales de la vida cristiana que es muy importante que también nosotros recordemos y aprendamos para este 2021 si usted no lo ha hecho. Yo sé que muchos de ustedes que me escuchan sí son personas que comparten para las necesidades de otras personas. Pero Pablo está diciendo, no nos cansemos, sigamos haciéndolo. Porque es tan importante esto, dice que cuando tengamos oportunidad, y van a venir oportunidades en este 2021 de enfrentar gente que tiene necesidad y que usted puede hacer algo por ellos. Hagamos bien a todos, y dice Pablo, muy importante, mayormente a los de la familia de la fe, o sea, a la iglesia, a los hermanos de Príncipe de Paz. La compasión y el amor cristiano nos invita a ser solidarios, mis hermanos, ayudar a los que más necesiten. La pandemia despertó, qué interesante, en muchos esto de ayudar. No solamente cristianos, no cristianos también ayudaron. Pero qué importante es que usted y yo como cristianos lo hagamos por amor al Señor, por compasión a las personas. Mire, una de las descripciones acerca de Jesús era que este hombre, Jesús también, que es Dios, cuando anduvo en la tierra, dice, anduvo haciendo el bien a los demás. Tenemos que aprender, hermanos, es tiempo de seguir haciendo el bien o de comenzar a hacer el bien para algunos, porque hay gente que necesita aprender a dar. Y que lo hagamos por amor, pero también porque hay una motivación en el texto. Usted leyó en el versículo 9, dice que no nos cansemos de hacer el bien, y dice, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Aquí hay una promesa para las personas que de veras dan con amor a los necesitados. Van a segar, van a cosechar para su vida bendición que va a ser trasladada posiblemente en bendición material para su vida. Dios le va a ayudar a usted cuando usted da a los demás. Y por último, mis amados hermanos, este es un mensaje más breve, pero espero que cale en nuestros corazones. Tenemos que aprender una nueva manera de hacer las cosas en la vida personal, pero también de lo que estamos haciendo como iglesia. Aprender una nueva manera de hacer las cosas en nuestra vida personal, pero también en el ministerio de la iglesia. En Hechos, capítulo 7, solo voy a leer unos versículos, pero hay un discurso impactante de Esteban, el primer mártir de la iglesia cristiana. Hechos, capítulo 7, versículos, vamos a leer del 46 al 51. Hechos 7, 46 al 51. Dice así en estos versículos el discurso de Esteban. Mire lo que dice aquí en esta parte. Hablando de David, versículo 46. Este halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob. Mas Salomón le edificó casa. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos
por manos humanas, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies, ¿qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Y termina Esteban refiriéndose a los líderes del pueblo a los que está hablando. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. Dura palabra. Vean qué importante, hermanos, aprender a hacer las cosas de manera diferente en nuestra vida y en el ministerio de la iglesia. Esto cuesta. Lo que está diciendo Esteban en todo el discurso es que Dios no cambia su carácter ni su persona jamás. Él no cambia jamás. Pero sí cambia su manera de hacer las cosas. El contenido Dios no lo cambia. Es el mensaje siempre y no lo debemos de cambiar nosotros. Pero sí la forma en que hacemos las cosas. Y Dios, desde el Antiguo Testamento hasta aquí, Él cambia la forma de hacer las cosas. Él no está encuadrado como nosotros en un sistema, en una forma de hacer las cosas. ¿Y cómo cuesta, yo sé, para los seres humanos que somos acostumbrados a hábitos y a rutinas? Pero hermanos, amados, no vamos a cambiar el mensaje en Príncipe de Paz, eso no tenga duda. Y que no le preocupe eso. Esta iglesia va a ser una iglesia que jamás va a cambiar la palabra y el mensaje de Cristo. Pero tenemos que aprender. La pandemia nos enseñó que la forma de hacer las cosas sí tenemos que cambiarla. Tenemos que aprender una nueva manera de hacer la obra del ministerio, como dice Pablo en Efesios. Y yo me atrevería a decirles, hermanos, óiganme bien, y creo que lo digo en nombre del cuerpo pastoral y en nombre del Señor. Hacer mucho menos aquí en las instalaciones y más allá afuera. La iglesia no puede quedarse encerrada en el templo y hacer siempre lo mismo y esperar que haya resultados distintos. Tenemos que aprender, quizás, y esto es para los líderes y también para los coordinadores de ministerio, pero en general para todos, que debemos de ser más capacitadores a los que Dios toque sus corazones para hacer la obra del discipulado. Un discipulado que yo creo que Dios nos está invitando en este 2021 a ser bien intenso, uno a uno, pero también en grupos. Y hacerlo más afuera, en los lugares donde Dios allá nos tiene, viviendo, trabajando, estudiando, sirviendo. Y quizás hacerlo más por internet, pero tampoco dejar de hacerlo en una mezcla presencial también. Y este esfuerzo es quizás lo que Dios nos está llamando y que tenemos que aprender de esta pandemia. Que para que la iglesia avance y crezca, se mueva y su vida también aumente, tenemos que discipular más, hacer más esa tarea, no solo evangelismo, sino discipulado, para alcanzar a nuevas personas, presencial, pero también hacer esto más digitalmente. Y yo sé que una de las mejores estrategias para lograr esto, hermanos, que nos ha costado tanto a través de la vida de Príncipe de Paz, es grupos pequeños donde podamos pastorear a la gente y no solo a nivel de toda la iglesia. Hermanos coordinadores, también les hablo, esto tiene que ser una agenda intencional en nuestros ministerios. Bueno, mis queridos hermanos, creo que debemos de congregarnos. Espero que pronto estamos en esta situación de buscar el permiso de funcionamiento y no vamos a poder reunirnos aquí hasta no tenerlo. Pero cuando se pueda, sin duda a algunos les va a costar regresar, pero debemos congregarnos cuando podamos hacerlo. Y yo les invito a reconsiderar lo que dijo Hebreos capítulo 10. No dejando de congregarnos como algunos. No solo antes lo tenían por costumbre, sino quizás ahora se les hizo más costumbre, pues hay que quitar eso y volver a congregarnos. Pero debemos aprender muchas cosas de esta pandemia. Y yo creo que Dios permitió todo esto en
una de las razones para sacarnos de la comodidad y a enseñarnos a pensar y a hacer diferentes las cosas. Repito entonces, hermanos, los puntos que compartí en esta mañana. El tema era ¿qué aprendemos del 2021? Perdón, en el 2021 de la pandemia que nos trajo el 2020. Número 1, a evaluar nuestra vida. Yo le invito, hermano, a evaluar cómo es su vida espiritual con Dios, su vida integral, cómo es. ¿Le agrada a Dios? ¿Hay cosas que hay que cambiar? Examine su corazón a la luz de la palabra y el Espíritu Santo. Y haga cambios de veras que usted sabe que necesita. Nos enseña esto. Número 2, que la iglesia no es un edificio. Repito, la iglesia no es un edificio. Es las personas que nos necesitamos profundamente. Acuérdese bien de esta frase que hemos usado. Las instalaciones cerradas, la iglesia verdadera abierta. Número 3, que debemos seguir hablando del Evangelio de Cristo a las personas. Usted no puede seguir sin hablar de Cristo en este 2021. Hay que aprender a hacerlo. Número 4, que debemos seguir haciendo el bien a las personas, como lo hizo Jesús. Y si usted no lo ha hecho, conviértase en una persona que ayuda a los demás, que da víveres, que da ayuda económica a alguien que lo necesita, que da tiempo para aconsejar a alguien, para escuchar a alguien. Que no desmayemos, porque hay una promesa, que a su tiempo segaremos si no desmayamos. Y por último, aprender una nueva manera de hacer las cosas en nuestra vida personal y en la vida del ministerio de la iglesia. Amados hermanos, vamos a tener que hacer cambios. Yo sé que los cambios no nos gustan, pero tenemos que aprender de ese 2020 para este 2021 que si necesitamos ver avance y cambios y crecimiento, hay que hacer otras cosas y enfocadas principalmente en el evangelismo y discipulado. Evangelismo de los no creyentes y discipulado de los creyentes para que Dios nos dé estrategias, posiblemente en grupos pequeños, uno a uno, para seguir avanzando. Como dije al principio, de las cosas duras de la vida podemos aprender. Y yo creo que usted y yo podemos aprender mucho. Y ojalá que Dios lo permita, así sea, que su corazón esté abierto a decir, Señor, yo sí me apunto. Yo quiero aprender y voy a hacer estas 5 cosas que estamos proponiendo. Que Dios me los bendiga profundamente y vamos a terminar con una oración para seguir adelante, firmes y adelante. Señor, gracias por tu palabra y gracias por las ideas que nos das. Gracias porque nos metiste a todos y a todo el mundo, pero también a nosotros aquí en Costa Rica y la Iglesia Príncipe de Paz, en una pandemia que nos sacó de la comodidad, nos sacó de lo rutinario. Quizás nos dolió, quizás nos incomodó muchísimo, pero lo hiciste para que hiciéramos un alto y aprendamos qué son las cosas valiosas. Ayúdanos, Señor, a ser hombres y mujeres con corazones y mentes abiertos para recibir la ayuda de tu Espíritu Santo, para ver mejores cosas en nuestra vida personal como cristianos, pero también como iglesia tuya. Gracias por tu bondad y la oportunidad de aprender de veras. Yo digo en mi corazón, y espero que usted lo diga, yo quiero aprender y seguir haciéndolo, y lo vamos a hacer mejor en el nombre de Jesús. Un abrazo, mis hermanos, que Dios siga bendiciendo y fortaleciendo sus vidas.